Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Oyentes de Global, buenas tardes, bienvenidos a esta cita diaria Por Siempre Sucre. Hoy, a una semana del silencio electoral, hoy estamos marcando media semana, miércoles 11, y de que una semana, el otro miércoles 18, será prácticamente la culminación de una campaña que ya ha entrado en la recta final de cara a las elecciones subnacionales, tanto de la gobernación, su asamblea departamental y los gobiernos municipales, los 29 del departamento y los consejos municipales. Hoy quiero agradecer porque entendemos que el tiempo prácticamente es consumido por la campaña que tienen en este proceso electoral, y quiero agradecer la generosidad que tienen los candidatos para poder compartir con Radio Global indudablemente la preocupación que tienen ellos por Chuquisaca, la preocupación que tenemos como medio, como sucrenses, como chuquisaqueños del departamento, y pensando que en este proceso electoral la población tiene que saber elegir bien, porque son 5 años cruciales para Sucre y el departamento. Algo hay que hacer. Nos quejamos que Chuquisaca está mal, que hay migración, que no tenemos crecimiento poblacional, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tengo la presencia de 2 candidatos a la gobernación. Empezaremos por la parte de mi derecha. Dorfio Mancilla está con nosotros. Dorfio, bienvenido acá a los estudios de Radio Global. Entiendo que llegó en las horas precedentes a Sucre y está en una campaña bastante interesante. Buenas tardes, Dorfio, un gusto. Querido profe, muy buenas tardes, un saludo cordial a través de Radio Global. Saludamos a toda nuestra audiencia de nuestro departamento y especialmente a la capital Sucre. Perfecto. Quiero saludar a Vilmar Aguirre. ¿Cómo está, Vilmar? Qué gusto tenerlo acá en Global. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, don Fabio. Buenas tardes a Dorfio Mancilla. Para nosotros siempre es un placer estar en su prestigioso medio de comunicación y poder hablar de la problemática que vive nuestro departamento y finalmente informar a la población del trabajo que venimos haciendo hoy como candidato a la gobernación por el Movimiento Tercer Sistema. Otra vez, gracias, distinguido Vilmar, por aceptar la invitación. Lo propio para usted, querido Dorfio, gracias por llegar. Entiendo que se han hecho espacio para poder compartir la programación de hoy. A ver, ¿quién es Dorfio Mancilla? Que la gente sepa la parte humana, porque también es importante saber quiénes son los candidatos, sus candidatos. ¿Quién es Dorfio Mancilla? Gracias, profe. Bueno, en esta oportunidad, Dorfio Mancilla viene de la región de los Intis, nació en el municipio de Incahuasi, estudió primaria en el municipio de Camargo, de padres camargueños, y posteriormente secundaria en el municipio de Culpina, y posteriormente tuvimos la oportunidad, de poder, en ese entonces, te hablo del 94, migramos a la Argentina, 95, 96, en esos tiempos, muy jóvenes, y posteriormente, tuvimos la oportunidad de formarnos parte allá en lo que es en institutos para poder ver el tema de tener, una especialidad en riego tecnificado, ¿no? Entonces venimos justamente con una formación en el tema de sistemas de riego tecnificado. En ese sentido, hoy actual alcalde del municipio de Camargo y también presidente de todos los alcaldes de Chuquisaca. Perfecto. ¿Quién es Vilmar Aguirre? Don Fabio, Vilmar Aguirre es un chuquisaqueño con una convicción de tener esa representación que chuquisaqueños. Vengo de Azurduy, de la linda tierra del queso y la manzana. De hecho, vine a Sucre a estudiar, pero también practiqué fútbol. Fui músico también en mi juventud, componía el grupo con mi hermano, que hoy son los Romanceros. Fui dirigente cívico
salí profesional en la San Francisco, he hecho mis primeros trabajos como consultor en los diferentes municipios. Hoy desarrollamos aún la empresa privada con el tema de consultorías para instituciones de otros departamentos. Estamos trabajando en Sucre, nos hemos quedado en Sucre a apostar por Chuquisaca. Perfecto. ¿Cómo ve a Chuquisaca, Adolfo? La vemos estancada, la vemos postergada, no hay la atención de lo que es primero desde el gobierno central, del eje central. Posteriormente, bueno, el hecho de que se han acabado los recursos en estas últimas gestiones, se ha acabado el gas, ha sido afectado a nuestro departamento porque la gobernación netamente recibe recursos de lo que es recursos IDH. Entonces, en ese sentido es de que, bueno, efectivamente le veo postergada, detenida, dormida. Está ahí nuestro departamento porque, bueno, efectivamente en un determinado momento cuando teníamos plata no se ha podido planificar proyectos de desarrollo de nuestro departamento. Perfecto. ¿Cómo ve a Chuquisaca Vilmar Aguirre, candidato por el momento a tercer sistema? Abandonada, don Fabio, creo que las autoridades han perdido el rumbo de la gestión, se han ocupado simplemente de gastar los pocos recursos que nos llegan de coparticipación del gobierno central. No se ha buscado captar recursos para grandes inversiones en nuestro departamento. No se ha hecho la exploración de gas en el departamento de Chuquisaca. No es que no tengamos gas, no se ha hecho los trabajos de exploración. Tenemos ahí el campo Acero Norte, tenemos el campo Saucemayo, tenemos el campo Huacareta, el tema de... y el tema de Campo Margarita. La representación chuquisaqueña, don Fabio, no ha tenido esa capacidad incluso de pedir la actualización periódica de los factores de distribución. Don Fabio, usted recordará en el tema del campo Incahuasi, primero la pelea porque si era compartido o no era compartido. Después se perfora el Ñancahuazú X2, resulta que los cambas pensaban que el Ñancahuazú estaba fuera de los límites de Chuquisaca. Cuando se verifica por las coordenadas estaba dentro del territorio chuquisaqueño y eso iba a demostrar que el campo Incahuasi es compartido. Lo han preferido sellar, don Fabio. Y la representación de los chuquisaqueños hoy en día que se ve marcada desde el gobierno nacional, no tenemos en el gobierno, no hay autoridad que nos represente y eso ha pasado siempre en el tema hidrocarburífero. Imagínese, don Fabio, los anteriores asambleístas nos decían no se puede el tema de las leyes, no se puede aprobar los créditos, pero faltando una semana para que se vayan, han transferido a la red fundamental varias rutas, la transversal Juan Arzutuy de Padilla, la Héroes del Chaco que va de Monteagudo a Careta, Entre Ríos, la ruta Sucre, Jocha, San Lucas, Padcoyo, la ruta Sucre, Poroma, Toro, que son rutas muy importantes para el desarrollo de nuestro departamento. Y finalmente los financiamientos para hacer el salto Monteagudo, que parece ya una penitencia de los chaqueños, se aprueban, pero no se ejecutan en el anterior gobierno. Y hoy en día, si usted revisa, don Fabio, dentro de la estructura del gabinete gubernamental, no tenemos un representante que pelee nuestros intereses, nuestra asamblea disminuida en su posición prácticamente obediente o subordinada al gobierno nacional, no se generan los planteamientos claros. Nosotros creemos que Chuquisaca merece más. Chuquisaca ha aportado al erario nacional con más de 40 años de la producción del gas, del petróleo, del campo Piraimiri, de Vuelta Grande. No ha recibido regalías porque estos recursos se han utilizado para el consumo interno. Entonces Chuquisaca requiere de una representación que vaya a defender el interés de Chuquisaca, pero también que convenza al país y al departamento que por ley y por derecho estos proyectos deberían ser financiados y nosotros obviamente deberíamos comprometer las contrapartes. Entonces, a la ausencia de autoridad, don Fabio, Chuquisaca se encuentra abandonada, el Chaco no cuenta con carreteras expeditas en este momento, no hay agua para la producción, no hay políticas de industrialización desde el departamento de Chuquisaca, no se atendió en el tema de salud pese a los diferentes compromisos. 6 veces se ha licitado, don Fabio, el tema de la unidad de radioterapia y siguen retrasando, igual el hospital de tercer nivel para la Caja. Entonces, esa ausencia de autoridad nos lleva a estos escenarios de abandono en nuestro departamento. Perfecto. Él es alcalde de Camargo, es cinteño, viene de los Cintis. ¿Qué motivó Endorfio Mansilla para ser candidato, tomar un reto bastante interesante? Ser candidato a gobernador necesita haber
asimilado la realidad del departamento, necesita tener una plena convicción. ¿Qué le motivó a Dorfio Mansilla a ser candidato para la gobernación de Chuquisaca? Uno, de ver a nuestro departamento y la ausencia de las autoridades. Otro es el tema de que conocer nuestro departamento, conocer los 28 gobiernos municipales más la Gayot y ver las diferentes necesidades que se tiene y no poder atender de manera eficiente. Por ejemplo, yo soy presidente de Agandech. A Dios gracias, a través de aquello llegué a todos los gobiernos municipales donde realmente hemos vivido de manera conjunta, hemos ayudado a mucha gente, especialmente en el tema de salud. Porque los hospitales de las provincias no están equipados. Todo es referencia, tanto a lo que es, en este caso de los Intis, a Sucre o a Tarija, ¿no? Y del Chaco hacia lo que es a Sucre. En ese entendido, pues se ve, hay una necesidad que realmente sentida de que nuestra gente lamentablemente está sufriendo, ¿no? En ese sentido, ver el tema que nadie ha hecho nada por el tema de agua, lamentablemente no hay represas, no hay atajados y en el Chaco nuestros animales se mueren, cada año hay sequía, nuestras comunidades vacías, abandonadas, solamente nuestros abuelos. Es triste realmente conocer el departamento, ver así desolado y que nadie diga nada, hagamos algo, ¿no? Es una parte fundamental donde mi persona es especialista en riego tecnificado, en ese sentido es de que se puede hacer mucho con una planificación en el tema productivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, es uno de los que ha motivado y ver a un departamento con las carreteras abandonadas, ¿no? Eso es lo que motiva a uno, dice. Yo como presidente de Agandech efectivamente pues solamente hacía la representación, pero otra cosa es estar ya con la toma de decisiones y decir, esto vamos a hacer, y se puede hacer. ¿Por qué yo te digo? Porque yo como alcalde lo he hecho, he demostrado de que con poca plata se puede hacer mucho, depende de tomar una planificación y una estrategia de llegar a nuestra gente, ¿no? Entonces en ese sentido es equipar a CEPCAN, equipar con maquinaria, con equipo pesado para el tema de mantenimiento. Nuestras máquinas lamentablemente ya están obsoletas en muchos casos, y en ese sentido es de que no hay la atención. Nuestros productos se quedan en el camino porque no tenemos buenos caminos. Nuestra salud, se muere el paciente en el camino porque no tenemos buenos caminos. El tema que estamos apostando todos en el tema del turismo. Lo propio, un turista no va a venir aquí a Chuquisaca si sus caminos no están bien. Tenemos que hablar en el tema de turismo justamente de las 7 maravillas del departamento que se tiene como tal, de las 5 rutas turísticas que tenemos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El tema camino. Entonces, para mí un factor ha sido de que justamente ver esas necesidades, ver en abandono el tema de camino, ver en abandono el tema de nuestras comunidades, en tema de agua, en tema de salud, en tema productivo. Voy a postularme para gobernador y vamos a llegar ahí, de ahí vamos a ayudar a nuestra gente, pero de manera directa, práctica, operativa, porque no queremos, justamente esa burocracia de licitar, de poder hacer muchas cosas, cuando podemos hacer de manera con una administración directa para poder, en el tema carretero se puede, con CEPCAN se puede, esto es descentralizada, se puede hacer de cierta manera, ampliar los caminos, mejoramiento de caminos, todo lo que es el tema de lo que compete a nivel departamental. Todos hablan de la diagonal Jaime Mendoza, pero esperemos de que ahora sí se pueda unir el Chaco y poder de que ese camino pueda ser el desarrollo, porque ahí es el cuello de botella de nuestro departamento a un futuro mejor, ¿no? Porque de ahí nos conectamos con Santa Cruz, con Brasil, Paraguay, para poder tener ese crecimiento de los chuquisaqueños, de Sucre, de todos los chuquisaqueños, ¿no? Entonces tenemos diferentes cosas que hemos visto, hemos conocido, hemos llegado hasta esos lugares, y es lo que nos motiva a nosotros de poder decir, yo voy a postular para gobernador y queremos una vez llegando ayudar a nuestra gente. Lo propio hice cuando era alcalde, me encontré en una comunidad a niños abandonados, totalmente sin escuela, sin posta, sin acceso caminero, cuando yo era dirigente, y dije, quiero ser alcalde para ayudar a esta gente. Y he sido alcalde y esta gente tiene hoy en día una escuela, tiene una posta y tiene camino para poder llegar hasta esta comunidad que estaban abandonadas en ese entonces. Perfecto. ¿Qué motivó a Vilmar Aguirre llegar a ser candidato? ¿Qué interiormente qué le motivó? ¿Fue una decisión fácil? ¿Fue muy complicada? ¿Participó la familia en la decisión para ser candidato a la gobernación del departamento?
sabiendo que la gobernación hoy, de aquí para adelante, va a tener que administrar pobreza, porque se habla de un presupuesto de 380 millones de bolivianos y una deuda interna y externa que creo que dobla o triplica. ¿Qué le motivó a Vilmar Aguirre ser candidato a la gobernación? Don Fabio, a la primera pregunta, para mí ser candidato a la gobernación ha sido muy difícil, porque usted sabe muy bien, hoy en día el ser político representa una devaluación por los malos manejos que se han llevado adelante en anteriores gestiones, y el segundo elemento es lo que usted dice, más de 1.100 millones de deuda. Solo a las empresas constructoras se debe 237 millones a proyectos que han hecho, ya se han construido, y si revisamos el POA, don Fabio, 31 millones presupuesta para el tema de la inversión pública, y cuando de deuda se tiene más de 200 millones a las empresas chuquisaqueñas. En el tema de la deuda a los fondos de donde han adquirido créditos, más de 700 millones. Entonces, el presupuesto de la gobernación es prácticamente un presupuesto deficitario. Nosotros tendremos que trabajar mucho en esa situación. Pero más allá de eso, don Fabio, el interés en el departamento de Chuquisaca, nosotros conocemos cada rincón del departamento, cada comunidad del departamento de Chuquisaca, y vemos una desatención total. No hay agua, no hay caminos, no hay salud, y no se han preocupado de desarrollar el potencial chuquisaqueño. Nosotros reclamábamos en el tema minero. ¿Cómo es posible que un departamento tan rico en minerales ni siquiera tenía una unidad de control? Recién creo que desde el año pasado no hay un ingenio minero. En el tema de exploración de los hidrocarburos, don Fabio le mencionaba en la anterior intervención, Chuquisaca ha mantenido y sigue manteniendo al consumo interno en el tema del gas. Chuquisaca tiene la potencialidad más grande del país en el tema hídrico, por eso es que se plantean las dos hidroeléctricas más grandes, que son Las Rositas y el Carrizal, que cuentan con estudio a diseño final, están en el límite con Santa Cruz, los está en el límite con Tarija. El gobierno nos quiere hacer ver de que esos proyectos son de interés departamental. No es así, son de interés nacional, porque de acá a 3 años, don Fabio, a la escasez de gas, vamos a tener que cambiar las termoeléctricas con hidroeléctricas. Y el gobierno debería, con la Asamblea Legislativa Nacional, plantear en un escenario nacional, porque va a ir a cubrirse el déficit energético que se va a producir con esas hidroeléctricas que son fundamentales para el desarrollo nacional. Y finalmente, don Fabio, nosotros habíamos hecho varios planteamientos desde el Comité Cívico, de los hospitales, de las carreteras, me acuerdo de la gran circunvalación en la ciudad de Sucre para ordenar todo lo que es el crecimiento de la ciudad. Hoy en día, ¿qué hacen en la alcaldía, don Fabio? Se asienta la población y por detrás viene el saneamiento. Debería ser al revés, se debería planificar las avenidas, las áreas verdes y luego decir sobre eso que se urbanice. El tema de la basura, entre otros problemas, lo habíamos planteado desde la entidad cívica, pero don Fabio, vemos que por mucho que gritemos, por mucho que levantemos la voz como dirigentes, si no tenemos esa posibilidad de decisión, no se lo va a hacer. Entonces hemos dicho, vamos a la gobernación, llegamos como autoridad y desde ahí gestionamos estos planteamientos y lo hacemos viables para el bien del departamento y para el bien de nuestra población. Gracias, Vilmar. A ver, antes de ir al plan propiamente, programa que ustedes van a ofertan en su campaña a la población, para que la gente sepa por quién votar, por qué programa inclinar su voto, ¿verdad? Es importante porque la gente nos dice, don Fabio, es más guerra sucia en la radio, descargan su artillería para bajar a un candidato, etcétera, etcétera, y no se está hablando de programas. Posiblemente también algo de mea culpa tenga el medio, pero antes de ir a la campaña, la propuesta que tiene Dorfio Mancilla, la propuesta que tiene Vilmar Aguirre, ¿cómo les tiene la campaña? Bien. ¿Mucha plata, poca plata? Bueno, nosotros efectivamente estamos con todo el equipo, una campaña muy austera. Han podido ver seguramente la presencia mismo, ¿no?, de poder derrochar los recursos en banderas, en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo mismo no estoy de acuerdo de que se vaya a poner esas banderas, pero había un equipo dando de consejo, de concejales, todo, que tenemos que poner, que va a entrar por los ojos a la gente, que tenemos que tener presencia visual. Yo les dije, compañeros, el tema de las banderas solamente le hacemos un daño al medio ambiente.
ensuciamos nuestra ciudad, ensuciamos aquello, pero bueno, se ha dejado, no se ha podido sacar esa parte, pero hemos tratado de controlar. Bueno, que no, el tema es recursos, ¿no? El tema de recursos, no estamos para poder derrochar dineros, más al contrario, yo creo que la propuesta, el compromiso que estamos presentando en diferentes eventos, en diferentes actividades con la sociedad, con los distritos, con las juntas vecinales, padres de familia, ellos están evaluando también y también nos conocen, ¿no? Esa es la ventaja también, que nos conocen ya desde mucho más antes. Yo era ejecutivo de la federación, desde ahí ya tenemos algunos nexos con algunos actuales dirigentes, de que también, o sea, hay la credibilidad, ¿no? Entonces, entendemos que estamos avanzando. Yo sé que va a haber sorpresas el 22, hoy se muestra de que, entre comillas, hay fuerzas que están muy poderosas, pero si hablamos de esa realidad que tiene eso, yo hablo de ello, ¿no? Unos que ya lo han empeñado la gobernación, y esa es la gente que está ahí atrás, ¿no? Toda la gente que está ahí respaldando eso. Otros que justamente tienen una línea de una columna vertebral donde es desde el eje central. Yo pregunto, si no tuvieran ese apoyo desde arriba, ¿dónde estarían? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿En qué nivel estaríamos nosotros? Si no tuviéramos un patrocinador ahorita de ninguno, ¿dónde estaríamos? Ahí nos podríamos medir en fuerzas iguales, ¿no? En fuerzas iguales, pero bueno, estamos en ese sentido para poder trabajar. Y bueno, nuestra propuesta es efectivamente en el tema de salud, es reforzar el tema de los hospitales en provincias, en el tema de producciones, y la tecnificación del agua, del agro, en la transformación, la industrialización. Vamos a hablar del programa que tiene Dorfio Mansilla. ¿Recogió ya todo el departamento? ¿Le falta todavía recoger? ¿Quisiera unos días más para la campaña? Bueno, más bien creo que, bueno, efectivamente el tiempo es oro para nosotros, y bueno, a través de estos medios también aprovechamos de poder llegar creo que a mayor cantidad de la población, y aprovechamos, ¿no?, de que nos conozcan también a través de estos medios. Pero sí, efectivamente hemos recorrido el departamento, hemos llegado a todos los municipios, pero siempre faltaría una reforzadita, ¿no? Siempre faltaría llegar nuevamente, poder ver, pero los tiempos ya no nos van a dar, hasta el miércoles ya no nos dan, comienzan los cierres de campaña, ya lo que es la siguiente, a partir del fin de semana, porque ya los tiempos ya no nos van a dar, así que hay que seguir trabajando de la manera que se vaya haciendo posible para poder que el día 22 pues se obtenga la confianza y poder estar ahí conforme los resultados nos manden. Muy bien. ¿Le va a dedicar más tiempo a Sucre o al interior del departamento? Nosotros siempre, bueno, efectivamente hemos girado todo el departamento. Hoy le estamos dando, o sea, acá estos últimos días en la ciudad de Sucre, porque, bueno, se entiende que la mayor cantidad de votaciones está acá en la Ciudad Blanca, pero bueno, estamos justamente trabajando, coordinando, especialmente los periurbanos, el centro de la ciudad, todo aquello donde... Lo sorprendente es efectivamente de que nos llaman diferentes organizaciones que estaban allí, y también, ¿no?, nos llaman del otro lado, ¿no?, donde están, no se han raliado al otro lado, nos vas a recibir. No, aquí nosotros no raliamos a nadie, aquí nosotros sumamos, ¿no? Entonces, y además no tenemos compromisos con nadie aún todavía, quién va a ser secretario, quién va a ser director, quién va a ser aquello, ¿no? Nosotros seguramente en su momento se verá de manera conjunta con los profesionales. ¿Sus asambleístas jalan, don Dorfio? Estamos bueno, efectivamente tenemos la primera asambleísta, que es justamente Severina, que tiene una historia muy, muy particular, en el sentido de que se ha superado de manera muy particular, y es muy fortalecedor aquello. Entonces, sí, efectivamente, en la política, efectivamente, juegan dos cosas, ¿no? Cuando va un conocido, vividor de la política, va uno nuevo, ¿quién le conoce? Cuesta, ¿no es cierto? O sea, entonces a veces no podemos entender la misma expectativa, la lógica de nuestra gente, pero Severina es una joven profesional que ha salido profesional por sus propios méritos, sus esfuerzos de trabajo. Ella trabajaba en Escalerita, en el cementerio, que justamente ha ido calando eso, y hoy en día ya la gente se está sumando, se está identificando con ella, porque a un principio de verdad que no la conocían, pero hoy en día sí está ya llevando como primer asambleísta el rol de que, bueno, efectivamente está sumando, ¿no? También nuestro segundo asambleísta, que es Lirio Chavarría, efectivamente él conoce también el departamento, ha estado trabajando en la función pública, en una oportunidad, conoce, y efectivamente dice, ¿no?, Lidio cumple, hay que trabajar con él. Entonces estamos articulando de esa manera. Tenemos de los gremiales, efectivamente tienen que dedicarse al sector gremial, porque si ahí representa, tiene que tener el respaldo correspondiente al tercer asambleísta. Y cuarto asambleísta, bueno, tenemos al compañero Hernán Chalua, que justamente es transportista, está dedicado, bueno, efectivamente de su gremio, productor, y bueno, el sector del periurbano de nuestra ciudad. Perfecto.
La misma pregunta para Vilmar Aguirre del Movimiento Tercer Sistema. ¿Cómo está la campaña? ¿Austera, mucha plata, poca plata en comparación a las otras campañas que se advierten acá en la ciudad, en el departamento? ¿Cómo le está en la campaña? ¿Recogió todo el departamento, don Vilmar? Nos pilló yesca, como dice el chaqueño don Fabio, esta campaña, pero creo yo de que la gente asume una responsabilidad ante la situación que está pasando en el país, la situación que está pasando en el departamento. La conciencia de la gente hace de que la respuesta a la candidatura de Vilmar Aguirre sea totalmente contundente. Hemos recorrido los 29 municipios, estamos trabajando de manera equilibrada, a veces nos quedamos en Sucre, viajamos, esta mañana he llegado del sector de Macheretí. Pero también hay algunas situaciones lamentables que ocurren cuando decimos Alcalá, no, muy chiquito, ¿para qué vamos a ir a Alcalá? ¿Para qué vamos a llegar a Huacaya? La gente ayer nos reclamaban y nos decían, es el primer candidato que está viniendo a reunirse con los ejecutivos, a hablar con las autoridades de las verdaderas necesidades. Menospreciamos porque no tienen una gran votación y no llegan a esos lugares los candidatos. Sería bueno que los candidatos, don Fabio, hagan una campaña sin prebendalismo, sin tanto derroche económico, pero nuestros hermanos del área rural, don Fabio, algunos están contentos. Nos dice, se llega la época de la cosecha y el oro es el que más nos perjudica. Y como los colores tan vistosos, ¿no? Celeste, naranja, verde, lechuga, lo están poniendo de loreros y se agarran muchas banderas que van. Entonces, creo de que una campaña para este escenario de la gobernación debería marcar el principio de la propuesta, el principio de la lealtad con su departamento y sobre todo deberíamos entrar al trabajo de ver cuáles son las necesidades que tienen nuestros hermanos en todo el departamento, no solo en el área rural, sino en la ciudad de Sucre, solucionar el tema del agua y muchos otros aspectos, servicios básicos, salud, educación, pero sobre un planteamiento de respuesta de solución al problema, no simplemente enmarcarnos en diagnosticar toda la problemática y luego cómo lo resolvemos ese problema si no tenemos la plata. Entonces esas cosas deberíamos entrar en el escenario del debate y no tanto derroche en el tema de las campañas que ningún beneficio nos hace al votante, al ciudadano. Eso es lo que nosotros estamos priorizando y si usted se da una vuelta a la ciudad, don Fabio, no va a haber una bandera del Movimiento Tercer Sistema y estamos nosotros en reuniones permanentes desde las 5 hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana, con las diferentes representaciones de la ciudad de Sucre, de nuestras provincias. Creemos que esa es la forma de llevar adelante esta campaña. La misma pregunta que Adolfo, recorrido todo el departamento, ¿le faltaría algo más para peinar la campaña, para cesar la campaña? Don Fabio, que me den medio mes. ¿Por qué le digo? Porque a nosotros nos bajaron cuando estábamos bien estructurados, faltando 4 horas nos bajan la sigla y quedamos ahí y nuestros hermanos que en su desesperación de ser autoridad política en sus municipios han jalado pues hasta las siglas del Dolfio, han ido algunos, han corrido por donde han podido. Después de 3 semanas me llaman y me dicen vamos a ir con Tercer Sistema y aparece otro candidato, hay un precandidato que no quería dejarnos que entremos ya. El 16, no recuerdo, el 14 o el 16 de febrero, creo, nos oficializan la candidatura, don Fabio. Imagínense, no tengo ni un mes. Por eso les decía, me dan medio mes más y yo creo que los peinamos a todos. Pero hemos recorrido todo el departamento, hemos conversado con sus autoridades, hemos marcado esa presencia orgánica en las provincias y en la ciudad de Sucre estamos trabajando de manera institucional, llevando la propuesta, explicando a las instituciones cuál es la solución a sus problemas y es más, don Fabio, algunos candidatos que hoy se creen los salvadores del departamento han tenido la posibilidad de llevar adelante su estructuración como autoridades, asambleístas, exasambleístas, renuncian además faltando un mes, hacerse la burla de la población, cuando un año han trabajado estructurando su partido desde ese cargo, desde esa función pública. Igual mi amigo Dorfio, desde la estructura del Agandech, han trabajado en estructurar el departamento, por eso les digo que me den un poquito de tiempo para ver y llegar a la conclusión. ¿Sus asambleístas jalan
esto, el término de jalar es nuestro. Me refiero a que si cautivan el voto y suman votos en favor de la candidatura de Vilmar Aguirre. Mire, don Fabio, yo tengo la posibilidad de decir de que nuestros candidatos a la asamblea por territorio, hablo de los provinciales, han salido orgánicamente electos de sus organizaciones, de sus representaciones políticas en consenso, y ellos sí jalan, porque representan, es la representación genuina de la población. Nuestros asambleístas por población, don Fabio, hemos tratado de equilibrar el tema de la experiencia con nuestros hermanos profesionales. Le comento, el doctor Hans Castro, un profesional abogado que representa a un sector de la universidad, planteado por el movimiento Tercer Sistema, un joven que por primera vez va a una elección, igual que el candidato a la gobernación. La señora Irma Mora, que es de los Intis, representa a la región, una mujer de Pollera, que también tiene su representatividad en la región de los Intis. Tercero está el ingeniero Reinaldo Cruz, que es representante de Chuquisaca Centro, y también representa a un sector que nos está apoyando como es Evo Pueblo. Cuarto concejal es una hermana gremial, la señora Calixta Flores, representa a los gremiales y a Oropesa. Quinto está un profesional de la Federación Médica, es el doctor Juan Pablo Flores. Y sexta, la profesora Edith Álvarez, de la región del Chaco. Entonces creemos tener ese equilibrio tanto orgánico, político y de nuestros hermanos profesionales para poder jalar, como dice, el voto de nuestros hermanos tanto de la ciudad como del área rural. Bueno, el tema político también es importante, me refiero al tema político partidario, ¿verdad? Antes de ir de una manera breve pero contundente a propósito del programa que plantea Dorfio, que plantea también acá Vilmar, el tema político. ¿Dorfio Mansilla tiene orígenes en el movimiento del socialismo? Querido Flavio, querido profe, Dorfio Mansilla ha sido ejecutivo de la Federación de Norit Sud-Sinti cuando la organización estaba ligada al movimiento del socialismo. Sí se coordinaba con lo que es en ese entonces presidente señor Evo Morales, ¿no? Porque era desde la CETUCB se daba lineamientos, pero el beneficio que se tenían que sacar como dirigentes era, pues bueno, yo al menos hice construir una sede sindical para la Federación de Norit Sud-Sinti, que esa sede está ahora en el municipio de Camargo, está construida para los hermanos, ¿no? Entonces, posteriormente también me relaciona, ¿no?, con Lucho Arce, efectivamente, pero bueno, la plata, ¿quién lo tenía? Lo tenía el gobierno central, y 2 años me han congelado indicando de que soy alcalde de oposición, no me han dado ni un proyecto, y donde me llaman y me dicen, Dorfio, si no te alineas al MAS, no hay proyectos para tu gestión. Entonces el líder, ¿qué hace? Primero está su pueblo antes que su capricho, que su interés propio. Entonces dijimos, vamos a alinearnos en ese momento, y dijimos, hay que coordinar con el gobierno nacional, y ahí hice algo en una lucha contra viento y marea, porque yo no era el candidato del presidente a la presidencia de Agandech, tenía otro candidato al presidente. Rompo esa estructura que tenían desde el gobierno nacional y salgo electo como presidente de Agandech, ¿no? Entonces, efectivamente, he trabajado, he coordinado con lo que es en ese entonces con los gobiernos de turno, pero no he sido militante ni tampoco candidato en alguna oportunidad, concejal o diputado, no he sido en ninguna instancia, ¿no? Ya, trabajó con los movimientos sociales, como usted acaba de indicar, pero no fue militante del movimiento del socialismo. Oiga, acá sin bendecir ni satanizar absolutamente nada, cada uno tiene la libertad, para eso está el proceso democrático, de militar en el partido que vea conveniente. Así es. ¿No es cierto? Ahora, otra cosa es si al haber militado trabajó en función de su región, un municipio, el departamento, etcétera, etcétera. Usted no es militante, no fue militante del movimiento del socialismo, pero sí trabajó con los movimientos sociales que tenían vínculo directo con el movimiento del socialismo. Por siempre Chuquisaca, ¿no? Sí, por siempre Chuquisaca. ¿Tiene origen masista? Por siempre Chuquisaca es un partido nuevo, una agrupación ciudadana nueva con 10 meses de vida, que justamente de diferentes regiones efectivamente se ha ido justamente consolidando para encarar estas elecciones subnacionales, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ahí vemos nosotros efectivamente
tenemos un candidato a alcalde, nosotros que está yendo, efectivamente que ha sido elegido por el movimiento socialismo en la anterior gestión, ¿no? Después todos los alcaldes que están yendo son gente que son líderes emergentes que realmente recién están encarando una carrera política. Perfecto. Creo que sería ociosa la pregunta para Vilmar. Vilmar nunca ha negado su origen con el movimiento del socialismo. Es más, fue proclamado el 19 de febrero por Evo Morales en persona en su reaparición después de que Evo Morales se perdió prácticamente casi un par de meses del escenario político nacional. La línea de Evo Morales marca la candidatura de Vilmar Aguirre orgánicamente hablando en su departamento, don Vilmar. Don Fabio, sí, nosotros en las primeras instancias de la política hemos sido del MAS, porque creíamos que se tendría que tener más agua, más caminos, más financiamiento, más desarrollo para nuestro departamento, más salud, más educación. Sin embargo, fragmentada la sigla política del MAS, han habido actores que en su momento, desde el presidente Arce y algunas organizaciones sociales y representaciones también regionales, han dividido todo este escenario. Hemos trabajado en una estructuración de unificar nuestras organizaciones sociales. Le hablo de la ciudad y del campo, gremiales, transportistas, la Federación Única, las Bartolinas, entre otras que deciden plantear mi candidatura. Primero, en un acuerdo con Morena, se cae lo de Morena, buscamos un acuerdo con Tercer Sistema y ahí es donde se hace el acuerdo con Evo Pueblo en base a una propuesta que nosotros tenemos desde el departamento en base a unificar nuestras organizaciones, porque las organizaciones han sido y van a ser el bastión del planteamiento de la estructura que se tiene desde los movimientos sociales en el tema de del movimiento popular. Creemos que van a sostener lo que es la revolución productiva y por eso es que nosotros hemos sido proclamados por el hermano Evo Morales, porque se mantiene esa identidad y vamos a seguir siempre al lado de nuestro pueblo más vulnerado, de nuestras organizaciones, pero principalmente hoy que estamos en el tema de la candidatura a la gobernación, defender el interés de nuestro departamento, porque amamos al departamento. Les decía, nos hemos quedado en el departamento. Quiero que mis hijos se queden en el departamento de Chuquisaca a emprender proyectos ya con una visión de desarrollo, con un futuro que nosotros pensamos que lo vamos a resolver con nuestras propuestas. Las diferentes vertientes del MAS se están sumando a su candidatura, don Vilmar. Muchas agrupaciones que estaban en su momento con otros partidos políticos han abandonado y están viniendo al trabajo que estamos desarrollando con sus propuestas, sus planteamientos, que lo estamos tomando en cuenta para poder, dentro de la gestión de la gobernación, cuando lleguemos a ser gobernadores, vamos a considerarlos porque también son la representatividad del pueblo. Habrán tomado algunos malos en su momento, tal vez se han equivocado, pero hoy en día la unidad es el mensaje, la unidad es lo que nos va a llevar a consolidar el triunfo. Por eso es que muchas plataformas, agrupaciones que estaban en otros partidos, hoy han venido al movimiento Tercer Sistema apoyando a Vilmar Aguirre. La figura de Evo Morales suma en el departamento, suma a la campaña de Vilmar Aguirre. Evo Morales tiene la población votante. Usted recordará, el voto nulo ha sido una población muy fuerte que ha votado dentro de algunas provincias, algunos municipios. Como los otros partidos, como Morena tiene su círculo de acción, como Movimiento Tercer Sistema tiene su círculo de acción, el aporte político, el apoyo político que nos están dando los diferentes aliados, para nosotros es muy importante. Pero les reitero, la candidatura es a la cabeza de nuestras organizaciones sociales, tanto de la ciudad como de las provincias. Usted habla de Morena, el partido o la agrupación o la estructura política de Damián Condori fundó Morena, ¿no es cierto? Todo el mundo lo sabe. En algún momento se habló de Damián Condori, antes del problema que tuvo, de candidato inclusive a la presidencia en determinado momento por Morena. La estructura de Damián Condori es parte de su campaña.
De ninguna manera, don Fabio. Morena está representado por dos profesionales, Rubén y Dorian, que son los representantes legales de la estructura de Morena en el departamento de Chuquisaca. Eso se ha aclarado ya en otras instancias. Morena es un partido político y don Damián Condori no tiene nada que ver ahí. Más bien tenemos conocimiento que Damián Condori sí está apoyando al candidato del gobierno, que es Franz García, y se están movilizando, es más, movilizando el personal para acompañar en sus caravanas, para acompañar en sus presentaciones. Eso lo tenemos nosotros documentado, y creo yo de que ahí va todo el poderío que tiene la gobernación y el gobierno nacional detrás de don Franz García. Perfecto. Ahora vayamos a lo que interesa a la población, y voy a pedir fundamentalmente, voy a rogar que tengan toda la capacidad. Ustedes prácticamente están en el día a día en la campaña, entonces tienen mucha habilidad para contactarse con la población. ¿Cuáles son los ejes temáticos que sustentan la campaña de Dorfio Mansilla a la gobernación? ¿Cómo podría resumir, Dorfio? Bueno, efectivamente nosotros enfocados en lo que es en nuestros ejes temáticos, en el tema como son los pilares que manejamos como estructura, justamente, bueno, efectivamente habíamos hablado, creo ya, en lo largo de esta entrevista, en el tema de lo que es educación, salud, producción, justamente aquello, pero también el tema en el ámbito social, ¿no? Que justamente se ha venido trabajando desde mucho en nuestra campaña, para poder encarar en el tema de lo que es atender efectivamente sectores vulnerables, ¿no? Entonces justamente nosotros nos identificamos por ese lado. ¿Qué otros temas tienen ustedes? ¿Cuál es el programa, los ejes que sustentan su campaña para llegar a la gobernación? Bueno, efectivamente los ejes, como te le decía, son los pilares que estamos manejando nosotros. Claro. ¿Qué pilares? Educación, justamente, con el fortalecimiento en el tema de los institutos tecnológicos que se tienen en las diferentes regiones. Tenemos 6 institutos que tenemos que fortalecer, estos institutos, en el tema de educación, porque si hablamos de educación, muchos van a pensar que nosotros tenemos como gobernación, tenemos competencias, ¿no? Entonces, claro. En base a nuestras competencias, vamos a trabajar en lo que es en el tema de los institutos, equipando a los institutos, haciendo el estudio de que podamos ver un internado para aquellos institutos donde puedan albergarse nuestros estudiantes y puedan salir profesionales, ¿no? En los diferentes institutos de las provincias que se tienen, ¿no? Efectivamente, en el tema de salud, efectivamente tenemos... Salud. ¿Qué tienen de salud? Nosotros en el tema de salud justamente queremos equipar 3 cosas fundamentales para atender en el tema de salud, que sería equipamiento, recurso humano y lo que es infraestructura, ¿no? Esos tres ejes, esos 3 pilares para poder dar una atención con calidad y calidez a nuestra gente, ¿no? En el ámbito de desarrollo productivo, el tema de carreteras, justamente la carretera comprime, ¿no? Todo lo que es justamente el desarrollo de un departamento. Si hablamos de turismo, tenemos que hablar de carreteras. Si hablamos de producción, tenemos que hablar de carreteras. Si hablamos de salud, tenemos que hablar necesariamente de carreteras, ¿no? Entonces, en ese sentido, un pilar fundamental, un eje fundamental es el tema de la infraestructura caminera de nuestro departamento, ¿no? Y ahí entramos justamente en lo que es el tema del turismo, para trabajar y fortalecer lo que es nuestras riquezas que tenemos cultural, nuestra riqueza gastronómica, nuestra riqueza de muchos atractivos turísticos que tenemos dentro del departamento para poder promocionar, ¿no? Entonces, en el tema de turismo. Perfecto. Educación, salud y la parte productiva y turismo son los ejes prácticamente en los que usted va a basar su plan de actividades llegando a la gobernación. Llegando a la gobernación es plantear justamente estos 4 ejes fundamentales, pero fundamentalmente tenemos que ver el tema de lo que es el tema de las carreteras, porque si hablamos, como repito, si hablamos de turismo, tenemos que hablar de carreteras. Si hablamos de salud, tenemos que hablar de carreteras. Si hablamos de producción, tenemos que hablar de carreteras, ¿no? Entonces, la carretera es un pilar fundamental que involucra a todos, pero efectivamente paralelos de resolver las actividades que se tienen en tema de salud, educación, producción, la tecnificación del agro, todas esas cosas. Perfecto. Para Vilmar Aguirre, ¿cuáles son los ejes, los pilares que sustentan su campaña para cautivar el voto de la población y llegar a la gobernación? A ver, don Fabio, nosotros hemos elaborado una propuesta que le llamamos las 12 razones para ser gobernador de Chuquisaca, que fundamentalmente está enfocado en el tema productivo.
Don Fabio, la población tiene que conocer, Chuquisaca cuenta con una infraestructura, pero muy significativa en el tema de producción. Se han construido 40 represas en el departamento, se han construido 18 plantas de transformación, don Fabio, que hoy en día no están llegando a cumplir el objetivo, ni siquiera están funcionando. Por tanto, creemos que la autoridad debe hacer funcionar aquello para el bien de la población, y para eso, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando la implementación de un programa en gestión y acompañamiento de riego. ¿Qué significa? Que las parcelas tienen que dar la producción, la materia prima, para que funcionen estos aparatos, y debemos usar cada gota del agua almacenada, don Fabio, con riego tecnificado, que es aspersión, goteo para la producción de las frutas, y también para producir y diversificar la producción. Mire, le pongo de ejemplo, en Azurduy tenemos 3 represas, necesitamos producir manzana, tierra del queso y la manzana, necesitamos producir alfa, pero también nuestras amas de casa, nuestras hermanas del área rural, tranquilamente pueden producir hortalizas y llevar a los mercados, pueden producir peces y llevar al mercado local para el consumo y la seguridad alimentaria local. Estamos planteando de hacer funcionar los centros experimentales que hay en el departamento, don Fabio. Usted conoce el Centro Departamental del Mejoramiento de Ganado Bovino en El Salvador. En su momento había más de 30,000 cabezas de ganado para repoblar en el departamento y mejorar la genética del ganado bovino. Hoy en día es una hacienda de las autoridades de turno, las víboras creo que pican más de 50 vacas por mes, entonces no está cumpliendo la función para la cual se creó este centro experimental. Tenemos centros experimentales de semillas para poder tener semillas mejoradas que estén acordes al cambio climático. Lamentablemente tampoco funciona. Entonces nosotros estamos planteando crear las asociaciones productivas mixtas para hacer funcionar todo el aparato y la infraestructura que se tiene actualmente en el departamento sin servicio para los beneficiarios. A eso, complementario para la producción, el tema de la energía eléctrica. La energía eléctrica que hemos construido, la línea de alta tensión Sucre, Padilla, Monteagudo, Muyupampa y Pati, con tanta inversión, necesitamos que se construyan las plantas de derivación, las estaciones de derivación, para que todos los municipios tengan energía trifásica, para que funcionen pues esas plantas de transformación. Necesitamos que todos los chuquisaqueños tengan energía eléctrica. Mire, una propuesta que hemos hecho acá en el Valle, que ha sido muy considerada por nuestros hermanos, es los sistemas fotovoltaicos para bombear agua a las laderas donde no se puede llegar con la gravedad. Eso nos va a permitir habilitar nuevos cultivos, nuevas áreas de cultivo. El valle, que es productor de las hortalizas, de las frutas, se va a convertir en un promotor. Yo les hablaba de la palta, por ejemplo. Hoy la palta es requerida en todo el mundo, entonces se tiene que ver con estos nuevos emprendimientos. Se tiene que cuidar las fuentes de agua con el medio ambiente para la producción. Vamos a tener un programa de forestación, vamos a perforar pozos, vamos a tener un programa de tratamiento de la basura, tratamiento de residuos sólidos. Hoy en día de todos los pueblos, don Fabio, se está botando las aguas servidas a lo que es las fuentes de agua, a los ríos. Entonces vamos a tener esos planteamientos. Caminos, ¿para qué vamos a entrar en tanto análisis, don Fabio? Los caminos de la red fundamental se tienen que garantizar desde el gobierno nacional, y nosotros como gobernación estaremos prestos a dar nuestras contrapartes. Estamos hablando de la transversal Juan Azurduy de Padilla, del Salto Monteagudo, de la ruta Héroes del Chaco, Héroes del Chaco, Monteagudo, Bacareta, Entre Ríos, la ruta de los dinosaurios de Sucre, Poroma, Torotoro. Don Fabio, en el turismo de Cochabamba a Torotoro, entre 1,700 y 2,000 turistas que viajan cada semana, que no llegan a Sucre. ¿Por qué? Porque no tenemos una conexión. Entonces estamos planteando eso para garantizar el tema de la vinculación caminera. Pero vamos a comprar maquinaria, ya tenemos la fuente, crédito directo a la gobernación para adquirir maquinaria moderna y dotarle al CETCAN. Lo vamos a descentralizar. Vamos a tener base en Monteagudo, base en los Intis, base en el centro, base en el norte, para tener la atención inmediata a los problemas que hoy en día está sucediendo en nuestras carreteras de la red vial departamental, que son como 76 tramos que hay que atender, don Fabio, en todo el departamento. Pero finalmente, para tener la consolidación en el tema del desarrollo productivo y evitar la migración, don Fabio, nosotros hemos dicho, vamos a ajustar el tema de la gobernación. No puede ser tanto funcionario y con tan poca gestión.
vamos a estructurar aquello, hemos planteado que nadie va a ganar más de 12.000, los que ganan arriba de 12.000 le bajamos a 12.000 y estamos ahorrando aproximadamente un 30% del gasto corriente que lo vamos a utilizar como un capital para los nuevos emprendedores en producción, en transformación y en exportación. Va a ser un capital semilla rotatorio y con eso vamos a garantizar fuentes de empleo, vamos a garantizar producción, principalmente vamos a evitar la migración. Ese es uno de los ejes, don Fabio, que lo hemos planteado en el tema de minería. Chuquisaca tiene que tener un plan de explotación minera, no nos sirve de nada tener los minerales bajo tierra, necesitamos explotar, necesitamos que se economice la explotación o de nuestros minerales. Hoy en día, don Fabio, el flotado de los minerales que explotan en la región de los Intis lo están haciendo en Potosí, no tenemos ni siquiera un ingenio. Y cuando han querido explotar en Poroma, nuestros hermanos del Río Chico han salido con toda razón, porque la explotación hoy en día a cielo abierto y con el lavado con agua, lo primero que contamina es nuestros ríos. Entonces hay que ver otros mecanismos con el gobierno nacional para hacer la explotación minera. Finalmente tenemos en el tema de social, trabajar en el tema de salud, en el tema de educación, y ya lo hemos planteado. El tema de salud, don Fabio, tiene que consolidarse las redes de salud en el departamento. Para eso se está construyendo en San Lucas un segundo nivel, se está construyendo en Monteagudo un segundo nivel, se tiene que construir en el centro un segundo nivel, se tiene que construir la unidad de radioterapia, el hospital de los trabajadores, y vamos a plantear que se construya el hospital de referencia y de residencia para que tengamos un cuarto nivel o una ciudadela médica formadora de especialistas en la ciudad de Sucre. Pero también estamos planteando sistematizar todo el sistema de salud para que no haya pues esas colas, don Fabio. Nuestras abuelitas a las 3 de la mañana llegan de provincia a hacer cola al Santa Bárbara, cuando hoy desde tu celular puedes programar tu cita médica. Estamos planteando equipar nuestros hospitales, estamos planteando ya no tener esos contratos de 3 meses que hoy en día hace la gobernación. Tienes que darle continuidad laboral, se tiene que hacer contratos anuales o gestionar ítems. Igual en educación, ¿cómo es posible que nuestros colegios no tengan las bibliotecas digitales, las bibliotecas virtuales, para que nuestros estudiantes de provincia salgan en las mismas condiciones que nuestros estudiantes de la ciudad, tengan acceso a la información de manera directa? Los tecnológicos no es que no tienen internados, tienen internados, se han construido, yo he proyectado los tecnológicos, son formadores y son con residencia, y cuando hemos visitado, por ejemplo, al tecnológico de Tomina, don Fabio, he tenido el grato placer, jóvenes de Huarnes, jóvenes de Oruro, jóvenes de Potosí, formándose en estos tecnológicos. Entonces eso tenemos que fortalecer, darles las condiciones para que tengamos desde ahí profesionales que planteen sus tesis con esos emprendimientos locales, porque muchos de los que están estudiando, don Fabio, por ejemplo, en Candú, ayer tenía la reunión, terminen el tecnológico, lo han abandonado, nos decían, nuestros jóvenes necesitan estudiar, capacitarse para emprender con cárnicos, para emprender con cereales en su lugar. Entonces son planteamientos que tenemos, don Fabio, para poder desarrollar el departamento. Y para terminar mi propuesta, el tema del turismo. En el tema del turismo, don Fabio, lo que tenemos en Chuquisaca es un turismo de rebalse, no tenemos una cadena turística. Váyanse a Lima, váyanse a Chile, que están, de allá venden el turismo a nuestro país, ahí en sus aeropuertos usted va, llega y se llena del mensaje turístico. ¿A dónde están vendiendo? A Uyuni, están vendiendo a Sucre, a Potosí, las cadenas turísticas vienen de afuera, y aquí en Chuquisaca prácticamente no nos hemos preocupado ni siquiera de desarrollar nuestros 12 destinos turísticos que tenemos dentro del departamento. Entonces estamos planteando, don Fabio, primer elemento, reactivar el Festival Internacional de la Cultura, que era la ventana al mundo. El Centro Matilde Casasola, ¿qué lo vamos a volver? Lo vamos a volver en un centro de exposición cultural y turística, donde hemos planteado claramente, un municipio va a ocupar un fin de semana, vamos a hacer rotar a todos los municipios y ahí vamos a mostrar su cultura, su gastronomía, y finalmente lo vamos a volver en una exposición de la cultura y el turismo de nuestro departamento. Perfecto. Veo que lamentablemente el tiempo confabula contra nuestros propósitos. Voy a obviar algunas preguntas,
Pero vale la pena, acá en la radio protestamos contra el centralismo paseño, ¿no? Que el centralismo aymara, que el centralismo occidental no nos deja progresar. Le echamos toda la culpa al centralismo cuando también nosotros tenemos la culpa. Y me imagino que desde los rincones del departamento, desde los índices, desde el Chaco, también deben cuestionar el centralismo de Sucre, que nunca el gobernador ha visitado el departamento, que todo centraliza. Habrá descentralización, llegando a la gobernación del departamento, Dorfio, con el apoyo de la población, usted descentralizará, por ejemplo, no sé si la Secretaría o la Dirección de Minería en los Sintis, porque los Sintis hoy, en estos momentos, son fuente de explotación de minerales, particularmente San Lucas. Hay control de todo cuanto se explota. Las empresas mineras pagan las regalías al municipio, a la gobernación del departamento, como debería ser. Y por el otro lado, en Monteagudo, ¿por qué no descentralizar una dirección de hidrocarburos? De esa manera generar fuentes de trabajo, de esa manera generar también presencia de la gobernación en los Sintis, allá en Monteagudo, y una idea que le habíamos planteado tiempo atrás, pero que lamentablemente no fue recepcionada por la gobernación desde entonces. Ciudades intermedias. Hacer de Camargo una ciudad intermedia, potenciarla. Hacer de Monteagudo una ciudad intermedia, potenciarla. Brevemente, mi querido Dorfio, y luego la misma pregunta para Vilmar Aguirre y tocar otros temas que todavía están pendientes. Gracias, querido profe. Efectivamente, es importante porque hoy está centralizado el poder acá en Sucre. Es importante que los hermanos de las diferentes regiones se sientan parte de lo que podría ser desconcentración o descentralización de lo que es el tema de la gobernación, con dar netamente responsabilidad a actividades donde se puede potencializar. San Lucas en esta oportunidad hace un aporte a la gobernación más de 20 millones de bolivianos año en el tema de regalías mineras. Pero como efectivamente, si se tuviera el ingenio, podríamos duplicar esa actividad de lo que serían los recursos, entraría a la gobernación, ¿no es verdad? Entonces, San Lucas ya está explotando, a cielo abierto, mal o bien lo está haciendo. Hay explotación, y quien lo tiene que controlar es la gobernación, ¿no es cierto? Si ha cumplido con su ficha ambiental, no ha cumplido, y porque todo a través de la AJAN, inclusive con la AJAN Potosí se coordina para hacer todos los controles, ¿no? Entonces, de esa parte estamos mal, porque el ingreso que nos dan los recursos de minería es pues donde tenemos que fortalecer. Es lo mismo que en el gobierno municipal, catastro, donde entra platita por el tema de aprobar de planos, todas cosas. Esa unidad hay que fortalecer. Y lo propio tenemos que fortalecer en la gobernación, es donde las unidades, de dónde están entrando recursos para poder continuar el desarrollo de nuestro departamento, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo de que efectivamente, no de acuerdo, es que es un planteamiento justamente, yo he planteado justamente eso de que alguna secretaría, de acuerdo a su potencialidad, a su vocación productiva, se pueda descentralizar, se tenga que descentralizar y haya la presencia allá y se tenga el mayor control correspondiente. No solamente descentralizarlo de esa manera, sino también que el gobernador vaya a gobernar o vaya a estar en Macharetí sentando soberanía, 3, 4, 5 días, una semana ahí sentado en soberanía, escuchando a su gente. ¿Cuánta gente de provincia hay que no le conoce al gobernador? Nunca, ni los 5 años no le han conocido al gobernador. Entonces, ¿por qué? Porque siempre está aquí. ¿Cuánto cuesta venir desde Macharetí hasta aquí a presentar una solicitud para un proyecto? Cuando podíamos bajar regionalmente a recibir las necesidades, y es la propuesta de Dorfio Mancilla, bajar a recibir las necesidades, las diferentes necesidades, escuchando a los dirigentes y organizaciones que se tienen en el municipio. Una semana en Macharetí, una semana en Huacareta, otra semana en Monteagudo, para hacer una planificación de un POA para la gestión 2027, que sería pues con datos reales, con cosas reales, escuchando las necesidades que tienen nuestras comunidades en los diferentes municipios, ¿no? Entonces, efectivamente, Dorfio, la propuesta es que el gobernador va a bajar a las provincias desde ahí a recoger las necesidades, porque no quiero que mi gente venga desde allá hasta aquí a presentar unas cosas. Y la planificación de nuestros POAs tiene que ser regionales. ¿Qué se hace? Saca convocatoria para elaborar el POA, vengan todos aquí a Sucre. ¿Por qué no lo hacemos regionales? Identificamos, decimos, a ver, ¿quién en el Chaco, en Centro, en Norte, en los Sintis, debatiremos? Pero previo a eso, una lectura real
de lo que está viviendo nuestra gente, ¿no? Entonces, estamos muy de acuerdo, efectivamente, el Chaco. ¿Cuánto ha aportado el Chaco en el tema de hidrocarburos? Es lo que la pregunta de todos. ¿Cuánto cuesta una garrafa hoy en día en Huacaya? Una garrafa de gas cuesta más de 100 bolivianos, que aquí en Sucre nosotros pagamos más barato. Entonces, los productores de lo que es el gas pagan más caro. Increíble, ¿no es cierto? Entonces, es a través de esa Secretaría de Hidrocarburos, de ahí hacer presencia y de ahí pelearle de manera conjunta con todos los chaqueños. De aquí salen los recursos y aquí nos tienen que atender, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente la propuesta sería muy acertada en el tema de poder descentralizar lo que es este tema. Secretaría, Dirección de Hidrocarburos allá en Monteagudo, ¿no? Potenciar también Monteagudo como ciudad intermedia. Y en el tema de minería, podríamos acá poner susceptible a alguna gente, hay necesidad de tener un ingenio, hay necesidad de que haya una presencia de Dirección, Secretaría en San Lucas para tener un control. ¿Quién controla? ¿Usted cree que las empresas mineras que explotan allá dirán, hemos explotado 100 toneladas? No, hermanito, no digas nada, ponerle 50 toneladas y bajo la mesa un maletín para evitar el pago exacto de las regalías. Entonces tiene que haber una presencia, tiene que descentralizar la cooperación y llegar a poblaciones importantes como Monteagudo y como San Lucas o Camargo. Hablando de estos casos específicos, ¿no? Hablando de estos dos temas específicos, minería y hidrocarburos, efectivamente, ahorita están explotando. Dicen, hay contaminación, pero efectivamente, ¿por qué? Porque no se está haciendo el control correspondiente. O sea, venga una persona con su guardatojo y es contaminador, y eso a veces se sataniza de esa manera, cuando realmente, efectivamente, más bien que gracias a la minería en un determinado momento vamos a explotar y va a haber recursos gracias a la minería. Claro, pero que no envenenen, ¿no?, nuestro medio ambiente. No, obviamente. Evitando ello. Bienvenida a la actividad minera. Efectivamente, pero el tema minero es muy complicado, muy complejo. Pues, pero en ese sentido, trabajar de manera responsable, efectivamente, al lado del medio ambiente. Muy bien, la misma pregunta, descentralización, Monteagudo, hidrocarburos, los Sintis, minería, potenciar Monteagudo, potenciar Camargo, Vilmar. A ver, don Fabio, nosotros ya habíamos planteado claramente que hay que descentralizar la administración para tener una directa atención a nuestras diferentes regiones. Don Fabio, antes de explicar cuál es el plan, con la apertura del túnel del Incahuasi, lo estamos perdiendo al Chaco, porque ha venido la Cámara Agropecuaria del Oriente, les ha hecho socios a los chaqueños de la producción, y toda la producción ahora se va a Santa Cruz. Claro, es que a Sucre no viene por el Salto. Por el Salto Monteagudo. Claro. Los sinteños pasa lo mismo. La producción de los vinos, todos ya se están yendo a Tarija, porque no tenemos una conexión directa. Y si no pensamos en la descentralización, empezando del servicio de caminos, el CEDES, hidrocarburos, minería, como usted dice, una dirección debería estar reportando todo el desarrollo que se hace en minería, que se hace en hidrocarburos, para tener, ¿se acuerdan que crearon un centro de monitoreo, no sé qué cuestión en la gobernación que nunca funcionó en el tema hidrocarburífero? Ahora, cuando nos dicen no hay gas en Bolivia, Chuquisaca tiene gas, don Fabio, ahí están los campos vírgenes del Acero Norte, del Saucimayo, el día de mañana van a ser fundamentales para que el país no paralice sus acciones energéticas. Entonces tenemos que profundizar aquello y tenemos que tener una representación en YPF del departamento que pelee pues el interés regional. Don Fabio, ¿qué le parece esta situación? Las empresas Chaco y otras que operan en nuestro departamento, su base está en Santa Cruz. O en Tarija. O en Tarija. ¿Cuánto es el catering de un minero, de un petrolero? 300 bolivianos. Ellos gastan 300 bolivianos por día en Santa Cruz. Lo que podrían gastar en el departamento o en los lugares. O mínimamente en Monteagudo. Claro. Entonces es lamentable, por eso les decía que la falta de autoridad acá está primando. Cuando uno hace su casa, pues al albañil le dice, venga, va a trabajar en mi casa, no se lo va a trabajar del exterior, ¿no es cierto? Entonces ahí está faltando esa situación y obviamente nosotros tenemos pensado desarrollar las direcciones desde los centros productores y finalmente tener un control de nuestros recursos naturales. Por eso es que decíamos, ¿cómo es posible que hasta ahora Chuquisaca no tenga su carta autonómica? Si ahí nos iba a permitir
establecer cómo manejamos nuestros recursos naturales, en qué invertimos y no depender del escenario nacional en varios aspectos. La gobernación, don Fabio, tiene varias leyes que se han ido trabajando de productivo, de jóvenes, de turismo. O sea, no se aplica porque no tenemos una carta autonómica que nos permita desarrollar desde nuestro departamento nuestros planteamientos. Bien, a ver, hubiera querido hablar específicamente de temas, por ejemplo, ¿cómo es posible que nuestra gobernación en las últimas gestiones no haya apoyado a los productores? ¿Será tan complicado? ¿Por qué tienen que ser empresas o fundaciones o ONGs que vengan del exterior y nos digan hay que explotar orégano y hay que exportar orégano? Caramba, qué lindo es saber que el orégano se vende en países vecinos, orégano chuquisaqueño. Entiendo que también ha llegado una fundación canadiense que está en posibilidades o en puertas de poder exportar, no recuerdo el nombre del producto. Comino. ¿Comino? Comino. Comino. ¿Por qué no exportar, por qué no facilitar a los que producen maní, ají, miel de abeja, frutas? ¿Por qué no incentivar? Porque parece que el Estado es enemigo del emprendedor y el emprendedor genera pues fuentes de trabajo, genera economía. Ojalá que tengamos la posibilidad de poder hablar de ese tema. Voy a tocar otro tema. A veces para alguna gente el tema es muy complicado y tratan de evitar el comentario, pero estamos acá con dos candidatos que le están hablando de cara a la población. ¿Qué hacemos? Porque se dice que lo que esté en manos de la administración pública generalmente termina en casos de corrupción. Todo el mundo habla de diezmos, todo el mundo comenta del quinciño, todo el mundo dice que para llegar a conseguir una obra de X o Z en cualquier institución de la administración pública, lamentablemente está presente la corrupción. ¿Usted va a tener una política anticorrupción, don Dorfio Mancilla? Claro que sí, estimado Flavio, creo que es importante resaltar este punto que justamente ha dañado a la institución, ha dañado en el ámbito político, en el ámbito social. Lamentablemente, justamente es eso lo que se tiene que trabajar, el cambiar la mentalidad de nuestra gente, el cambiar estructuralmente lo que es en la función pública. Lamentablemente, las famosas, ni por más licitaciones que sean, siempre, o sea, se ha ido viendo de que esa situación pasaba o pasa actualmente en el tema de las licitaciones, especialmente en verle el tema de la corrupción. Nosotros efectivamente tenemos, la gobernación cuenta con lo que es la unidad de transparencia y auditoría, pero en ese sentido, o sea, es el compromiso de sí mismo de no robarle al pueblo, de no robarle, porque el hecho de entrar a la política es entrar a servir y no a servirse, ¿no? La política es para ayudar a nuestra gente, solucionar sus problemas, ver diferentes situaciones, pero no para entrar y meterle mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, querido Flavio, nosotros muy serios en el tema de lo que es el tema de especialmente, ¿no? La venta de pegas, cobrando de las pegas, que justamente para entrar a la gobernación tienen que tener un padrino, para entrar al ministerio, actualmente está sucediendo, tienen que tener un padrino para entrar, porque si no tienen el padrino no entran. Lamentablemente eso daña a la institución. Por eso cuando a veces un político, por eso hoy en día, Vilma decía hace rato, ser político ya es desgastador, porque vas a hablar y piensan que todos son así, piensan que todos se generaliza, lamentablemente. Se generaliza, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es de que lamentablemente esa situación ha dañado la institución como tal y especialmente como políticos como tal. Antes de ir a la pregunta, don Vilmar, ¿usted está hipotecando alguna Secretaría de Obras Públicas o, como todo el mundo comenta, llegando a la gobernación vas a acceder en calidad de directores para que alguna empresa constructora está hipotecando Francesa? Nosotros hemos sido los primeros en pronunciarnos en lo que es en defender Francesa, en defender el patrimonio de todos los chuquisaqueños, el sueño de todos los chuquisaqueños, de nuestras futuras generaciones. Hemos sido los primeros en pronunciarnos porque efectivamente es un interés de todos los chuquisaqueños y yo como primera autoridad, llegar a ser primera autoridad, defender lo que es nuestro patrimonio Francesa. Jamás hipotecaríamos, jamás venderíamos, jamás haríamos aquello de poder hacer aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien es de que
las secretarías, yo decía hace rato, nosotros no tenemos compromiso con nadie, estamos trabajando con la conciencia del pueblo chuquisaqueño, estamos apelando a la conciencia de lo que es, ¿no? Hay un dicho que dice, es claro, si pagas para llegar, llegas para robar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo una campaña austera, no tenemos compromiso con nadie, ni del tema de los, hay seguramente síndicos, directores que se tienen que designar a lo que es el tema de FANSESA, no tenemos compromiso con nadie, pero sí tenemos entendido que varios otros partidos ya lo han hipotecado lo que es, y de eso se ven monstruosas campañas financiadas o cofinanciadas del propio equipo. Muy bien, la misma pregunta para Vilmar. ¿Qué hará para evitar lo que todo el mundo comenta? No es un secreto a vos, todo el mundo dice, ¿no? Que las empresas constructoras para acceder a una obra, quinciño, para una obra el diezmo. ¿Qué hará para evitar eso que lamentablemente ya corroe la economía departamental, un departamento tan pobre, donde lamentablemente hay supuestos hechos de corrupción denunciados por unos y por otros? ¿Qué hará Vilmar Aguirre en este tema? Bueno, don Fabio, hay una normativa la cual se aplica dentro de la administración pública. Sin embargo, no es suficiente. Nosotros vamos a crear una plataforma virtual para todo tipo de licitación o contratación, para que la población pueda hacer el seguimiento en línea del proceso de contratación, que no debe durar. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando se alarga el proceso de contratación. El proceso de contratación debe ser transmitido de manera directa y debe llevarse adelante en el momento para que no se den esos hechos de corrupción que tanto se denuncia desde la población. Por otro lado, tenemos que establecer una reestructuración, don Fabio, en lo que es el organigrama de la gobernación, tener la autoridad en el proceso de contrataciones. No puede ser una persona afín a la autoridad, no puede ser una persona cercana a la autoridad, tiene que ser una persona reconocida que lleve adelante y transparente los procesos de contratación. Les decíamos, sea o no sea afín a nosotros, tenemos que poner al mejor ingeniero en el servicio de caminos, tenemos que poner al mejor doctor en el CEDES, tenemos que poner al mejor abogado para que haga el control y el cumplimiento de las leyes en lo que son los procesos de contratación. ¿Va a hipotecar FANSESA? Porque lamentablemente desde las elecciones anteriores se habla de que empresas constructoras ponían plata, los primeros, a la alcaldía, a la gobernación, y luego, llegando a esas instancias, gobernación, alcaldía, prácticamente se sometían al capricho de estas empresas constructoras, designando directores, etcétera, etcétera. Ponen de ejemplo lo que pasó en Concretec en los últimos 10 años. Ustedes recibieron la posibilidad de que alguien les haya apoyado o la pretensión de apoyarlos económicamente en la campaña a costa de FANSESA, don Vilmar Aguirre? Don Fabio, nosotros hemos visto que las numerosas cantidades de personas, de funcionarios públicos de la gobernación, de las descentralizadas, acompañan a un candidato bajo el interés de ¿qué? De quedarse, de continuar, de trabajar o de asegurar sus funciones o de tener cargos mejores seguramente en la gobernación o en su caso en FANSESA. Nosotros caminamos solos, somos 3 personas, el que nos acompaña de comunicación y 2 asistentes y un chofer que andamos haciendo campaña. No hemos conversado con ningún empresario, estamos haciendo una campaña austera con aportes de nuestros candidatos, con aportes propios, que es, yo creo que para la gasolina suficiente. Algunos amigos nos han prestado algunos vehículos para movilizarnos. FANSESA, don Fabio, recordará, nosotros hemos planteado en el Comité Cívico, cuando todavía lo podíamos salvar. FANSESA está hipotecada hace mucho tiempo. ¿Cuántas son las deudas millonarias por un mal manejo administrativo que han tenido pues los mismos sinvergüenzas que hoy están queriendo ser gobernadores, los que han estado ahí en los negociados, don Fabio, lo han hipotecado pues FANSESA? No hay un plan, yo les decía en el Comité Cívico, un plan de salvataje. ¿Por qué?
porque había de poder la posibilidad de refinanciar ese crédito cuando el gobierno lanzó los créditos productivos al 4% y con 4 años de gracia podíamos salvar a la fábrica. Y hoy en día la complejidad de las deudas que tiene Concretec, que tiene la fábrica, lamentablemente se vuelve cada vez más complicado. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner mano dura, don Fabio, hay que reestructurar, hay que hacer una reingeniería en la fábrica, le duela a quien le duela, y volver a empezar con un posicionamiento de mercado, con una administración nueva. No, si usted investiga, don Fabio, hay secretaria que gana 23.000, tiene su asistente que gana 15.000 y ella tiene todavía otra asistente que gana 8.000, 3 secretarias para un lugar. ¿Qué están haciendo? Pintándose las uñas. Si ha bajado si ha reducido el área del mercado de la fábrica. Entonces creo yo de que hay que hacer una reingeniería total y nosotros, don Fabio, lo venimos defendiendo desde el Comité Cívico. Ahora, cuando hablan de recuperar los 700 o ser gestionadores, mentira, eso ya está en el Tribunal Supremo de Justicia y va a salir en estos días. O sea, no lo mintamos a la población, seamos serios, investiguemos los hechos como son y finalmente, don Fabio, la fábrica, al ser de la universidad, de la gobernación, de la alcaldía, es pues de los chuquisaqueños. Y los chuquisaqueños deberíamos tomar acción y intervenir, no que nos manejen unos cuantos síndicos a su criterio personal, sino la población debería ser parte en la toma de decisión que estoy planteando. Hay que reestructurar, hay que empezar y redirigir la fábrica como una verdadera empresa. Quiero agradecerles profundamente, Dorfio, por haber llegado hasta la radio y poder compartir sus inquietudes, sus propuestas, sus mejores deseos, propósitos para tratar de cambiar esto que hoy todos lamentamos. Es una elección muy importante para el departamento, muy importante para la ciudad. Estamos postergados, ¿para qué nos vamos a seguir lamentando como jaraquiris, no? Hay necesidad de que la población sepa elegir a los que van a llegar a gobernarnos a nivel municipal, a nivel departamental, en todo el departamento, en base a propuestas. Yo creo que es muy importante el hecho de dar cuenta de las propuestas que cada candidato tiene de cara a la población. Dorfio, hubiera querido tocar otros temas, el tema de la terminal de buses, pero y otros temas también vinculados al tema del emprendimiento, los emprendedores que son los que generan economía en el departamento. Pero estoy seguro que hasta de aquí a una semana vamos a tener todavía la posibilidad de poder contactarnos. De todas maneras, muy agradecido por su presencia. De igual manera, querido profe, gracias por el espacio, la oportunidad de podernos dirigir al departamento de Chuquisaca y puedan escucharnos y poder también evaluar las diferentes propuestas que tenemos y el compromiso que tenemos como candidatos a la gobernación. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Vilmar, gracias por llegar a la radio. Hemos conocido sus inquietudes, su propuesta y los mejores propósitos que tiene en caso de llegar a la gobernación, pero cautivando, ¿no?, a la población para que vote por usted. Le quedo muy agradecido por su visita. El agradecido soy yo, don Fabio, saludar a Adolfo. Creemos como chuquisaqueños, nacidos en esta tierra, queremos a nuestro departamento, amamos a nuestro departamento, hemos hecho un planteamiento claro para resolver la problemática que hoy vive nuestro departamento, principalmente administrando nuestros recursos, y exigir al gobierno será una responsabilidad del cumplimiento de tantos compromisos que se han hecho en un principio de compensación. Debemos reclamar aquello, no nos vamos a arrodillar, vamos a pelear con el gobierno para que nos otorgue lo que por derecho nos corresponde. Muchísimas gracias, don Fabio. Perfecto, hasta una próxima oportunidad. Oyentes de Global, si la gracia de Dios nos permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otra vez con nuestra programación. Por siempre Sucre, muy buenas tardes para todos. Estamos construyendo lazos de amistad.